Hola hermanos, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta tarde, ¿verdad? Que esperemos esta tarde pues sea de bendición para ustedes, la estén pasando bien, ¿verdad? Ya primeramente Dios, parece que ya pronto va a pasar todo esto. Ya le estaremos anunciando, ¿verdad? Qué día la iglesia puede volver a reunirse, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya la iglesia pueda volver a reunirse. Dios les bendiga, váyanse conectando, hermanos. Y pues bueno, queremos que en esta tarde todos los que se vayan a conectar puedan recibir una gran bendición, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Vaya buscando en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 21. Váyanos escribiendo también sus peticiones de oración, hermanos, por favor. Queremos tomar un tiempo para orar. De antemano les pido, ¿verdad? Oren por la hermana Rosa. Es la hermana Rosa allá en Cuernavaca, hermanos, la familia Pacheco. Por favor, a ella la estuvieron interviniendo en estos días, ¿verdad? Pasados. Y gracias a Dios salió bien de las cirugías, pero está en recuperación. Les había platicado un poco de la hermana Rosa, es una hermana que yo quiero mucho. Al hermano Abundio, su esposo igual, son los que de alguna manera me ganaron para Cristo, hermanos. La familia Gómez Pacheco fueron los que me invitaron a la iglesia por primera vez, ¿verdad, Esther? Pero pues ellos, la hermana Rosa y el hermano Abundio, pues en su hogar fueron los que pues me testificaron, ¿verdad? Me estuvieron testificando y pues bueno, hermanos, ella está un poco grave de salud y queremos que usted esté en oración por ella, hermanos, la hermana Rosa, ¿verdad? Familia Pacheco, por favor, oren mucho. Mientras vayan, les digo, ustedes vayan escribiéndome sus peticiones, sus acciones de gracias, hermanos, por favor. Y pues bueno, hoy en la tarde vamos a terminar ya con los estudios de Santiago, hermanos. Ya hoy terminamos los estudios de Santiago y si Dios lo permite, el próximo jueves vamos a estar empezando a estudiar el libro de Romanos. Estas enseñanzas son, pues ahora sí que de estudio, hermanos. Las que hemos estado tomando de Santiago son de estudio. Así que si usted ha estado con nosotros desde el principio habrá entendido toda la epístola, ¿verdad? De Santiago, muy, muy interesante y muy buena. Y el tema principal es pues la fe viva en relación, ¿verdad? A tentaciones, a pruebas, a luchas. La fe viva en relación a nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Dice la hermana Maribel: gracias a mi Dios porque sigue siendo bueno seguir orando por Carla y su bebé y mis nietos, pues toda mi familia. Amén, hermana Maribel, vamos a estar orando mucho por Carla, ¿verdad? Y ellos, y que Dios les bendiga. Hermano Hugo Martínez, saludos, igualmente, brother, saludos, Dios te bendiga. Estemos orando también por ministerio en Adulam, ¿verdad, hermanos? Que está trabajando mucho. Estemos orando mucho por nuestro hermano Hugo Martínez también, hermanos. Ok, ya está también conectándose la hermana Erika. Y bueno, qué bendición, hermanos, que ahorita están a tiempo. Y bueno, ahorita no tengo música de fondo, hermanos, porque mi laptop está muy lenta y ha estado fallando. Ahorita por eso se escuchó que prendió, pues le había apagado, ¿verdad? Y prendido. Pero bueno, esperemos que sea de mucha, mucha bendición estar aquí con ustedes, hermano. Amén. Bueno, vayan buscando Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Vamos a leer este proverbio. Todos los servicios estamos leyendo un proverbio, ¿verdad? Ya vamos en el 21. Así que pues ayúdenos a buscar en su casa, ahí donde usted esté, ayúdenos a estar leyendo, ¿verdad? Dice Proverbios 21, déjeme darle lectura. Dice hermana Erika: buenas tardes, pastor, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga también, ¿verdad? Váyanos escribiendo, hermanos, sus peticiones, por favor, mientras doy la lectura en Proverbios capítulo 21. Dice la palabra de Dios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, ¿verdad? Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte.
La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta, el sabio aprende ciencia. ¿Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, y la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en aquella confiada. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio del impío es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurecerá su rostro, mas el recto ordenará sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias a todos los que ya se conectaron. Vamos a orar. Mientras váyanos escribiendo sus acciones de gracia y sus peticiones, ¿ok? Permítame orar, hermano. Señor, gracias en esta tarde por lo bueno que has sido con nosotros hasta este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Gracias porque pues todo esto de esta contingencia, esta pandemia ya está por terminar. Tal parece, Dios, ya en unas semanas podremos estar aquí en nuestra iglesia. Y pues para nosotros, Dios, es una gran, gran bendición. Seguimos orando por esto, Dios. Seguimos orando para que las autoridades estén conscientes también de el implementar medidas que convengan a la población también, Señor. Bendice a todos aquellos, Padre, que estén faltos de trabajo. Bendice a todos aquellos que estén pasando por alguna necesidad, Señor. Que usted esté con ellos en cada momento, a cada instante, Padre. Y pues bueno, hasta ahorita tú no nos dejaste, Dios. Podemos decir que hasta ahorita tú has sido fiel, Dios. La verdad que de comer y dónde vivir y lo esencial lo hemos tenido, Dios, y a tu nombre, Dios, sea la gloria y la honra, Señor. Bendice este servicio, la enseñanza que vamos a tener un rato más, y bendice las peticiones que también se van a levantar, Dios, para que ahorita tomemos un tiempo para orar. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, les decía yo, ¿verdad? Orar por la hermana Rosa, familia Pacheco allá en Cuernavaca, hermanos, por favor. Les encargo mucho sus oraciones por ella. Ya está mejor, en estos días la intervinieron, pero pues aún no está fuera de peligro. Aunque ya está mejor y salió bien de las cirugías, aún no está fuera de peligro. Y la hermana Irene, ¿verdad? Una hermana de allá de Cuernavaca, pues me pedía oración por ella, por su mamá, hermanos. ¿Ok? ¿Alguien más en lo que quiera añadir alguna petición? Mientras permítanme unos segundos, voy a tratar de poner la música, ya prendió mi computadora. Mientras escríbanme, hermano, por favor, sus peticiones. Voy rápido.
Listo, hermano, a ver si ya ahorita prende, ¿verdad? La música. Ok, hermanos, si no hay nadie más, pues vamos a continuar, hermanos, rápidamente, ¿verdad? La hermana Mire Ollervides dice amén, ¿verdad? Gracias a Dios que mucha gente se está conectando, hermanos. Ya está también ahí Emiliano conectado, hermanos, gracias a Dios. Y bueno, anuncios, hermano, bueno, parece ser que ya en una o 2 semanas máximo ya vamos a poder estar reunidos en la iglesia. Si así se nos permite, hermano, como quiera se van a tomar medidas de sanidad, ¿verdad? Por ejemplo, les vamos a exhortar de que vengan con cubrebocas todavía, va a haber gel antibacterial aquí en la iglesia. Vamos a nosotros unos días antes de poder reunirnos, vamos a limpiar todo y desinfectar todo. Y bueno, son las medidas que vamos a tomar. En 1 o 2 semanas, según dice, ¿verdad? Que ya vamos a poder reunirnos. Así que pues váyase preparando, hermano, y para mí es una gran bendición, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y para los hermanos que, por ejemplo, nos ven de otros lados, hay hermanos de Matehuala en Cuernavaca, nos ven, mi familia, algunos hermanos de la iglesia también ahí en Cuernavaca, cuando no tienen servicios nos miran. Vamos a tratar de seguir transmitiendo, hermanos, los servicios, ¿verdad? Vamos a tratar de seguir transmitiendo los servicios para que esas personas que a lo mejor, hermano, no pueden ir por cuestiones de salud o lo que sea, nos miren, ¿verdad? Y de alguna manera, o también yo sé que algunos aún no tienen ¿cómo se dice? Pues la decisión de ir a una iglesia. Entonces, mientras les vamos a dar esa opción y que Dios vaya obrando en ellos y un día decidan estar en la iglesia, ¿no? Amén. Entonces, a todos los que se están conectando, saludos. Esperemos que fin de semana se la hayan pasado bien con sus mamás. Gracias a Dios entregamos 3 despensas, ¿verdad? A hermanas que ya son mayores de edad en nuestra iglesia para ayudarles. Regalamos un pastel y regalamos un libro, ¿verdad? A quien ganó nuestra dinámica del Día de las Madres. Y pues bueno, es una bendición también y esperemos se la hayan pasado bien, ¿verdad, hermano? Entonces, más o menos en unas 2 semanas ya estaremos reuniéndonos en la iglesia como tal. Los servicios se estarán transmitiendo. Aunque ya estemos aquí reunidos, se seguirán transmitiendo. Y bueno, también del campamento, me han preguntado del campamento, hermanos. Nosotros, en lo personal, yo para el campamento, seguimos trabajando para el campamento, hermano. Todo lo estamos haciendo con la idea, ¿verdad? De que para julio, que es del 20 al 23 de julio, es nuestro campamento. Ya para esa fecha, obviamente, ya podamos reunirnos. Entonces, todo lo que estamos haciendo en cuanto a organización, ya algunos jóvenes de Sinaloa me están preguntando por el campamento y estemos orando, hermano, por hermanos de Sinaloa. Tienen el deseo de venir. Ya ayer, antier, estuve hablando con uno de ellos y pues bueno, ya le mandé información, los costos, los reglamentos de los años pasados del campamento. Y vamos a estar orando mucho. También pongan en oración el campamento, hermanos, porque primero Dios, todo se va a llevar a cabo. No hemos podido hacer Día del Niño, no hemos podido hacer Día de la Madre. Y bueno, el campamento pues vamos a tratar de tener el campamento, hermanos. Si de repente se bloquea un poquito la señal, no se desconecte y no se vaya. Ya le hemos explicado el por qué, ¿verdad? Dice la hermana Keila: doy gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene hacia nosotras, hacia con todas las personas también, por mi familia, y pido sus oraciones por todos aquellos que tienen alguna necesidad. Amén, ¿verdad? Vamos a orar por esas peticiones, ¿verdad? Keila nos pide oración por ello y estemos orando por ello, hermanos. No se les olvide también estar orando por el tío de nuestro hermano Julio. ¿Se acuerdan? Creo que la semana pasada yo les decía que el tío del hermano Julio sufrió 2 infartos y parece que se lo tuvieron que llevar a Atlanta, hermanos. Y pues bueno, hasta ahorita pues la última vez que hablé con hermano Julio pues está grave, la verdad está muy grave. Pero pues Dios tiene la última palabra, hermanos. Vamos a estar orando por ese hermano de nuestra hermana Berta, ¿verdad? Estén orando por el tío de nuestro hermano Julio, hermanos. Amén. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más tiene alguna petición? Rápidamente, ya creo que ya se escucha bien el sonido. Ya todos estamos ahí, ¿verdad? Y bueno, mientras vaya buscando en su Biblia el libro de Santiago. Santiago, hermanos, vamos a estar buscando el libro de Santiago o la epístola de Santiago. Ya hoy terminamos de estudiarla porque realmente estas enseñanzas son para eso, para estudiar. La Biblia, hermano, hay que leerla siempre, pero también si tenemos la oportunidad de estudiarla,
pues qué mejor. Y a lo mejor usted no tiene los materiales en casa, libros que le ayuden a estudiar, pero pues por eso aquí en la iglesia estamos, los jueves vamos a tenerlos como de estudio. Las enseñanzas van a ser como de estudio. Terminando Santiago, vamos a empezar dentro de 8 días, si Dios nos permite, a estudiar el libro de Romanos, que también está muy interesante. Y pues bueno, en los domingos en la mañana estamos viendo en Nehemías ya. Y pues bueno, y en las tardes estamos predicando de Apocalipsis. Bueno, dice la hermana Erika: amén, hermano, le doy gracias a Dios porque no me ha faltado alimento en mi casa, y que gracias a Dios por su misericordia. Les pido oración por un trabajo. Ya me despidieron, hermano, también. Y pues por mis 2 hijos, dice la hermana, por mis 2 hijos. Y por todo este virus que ya termine, hermano, Dios le bendiga. Vamos a estar orando por la hermana Erika, ¿verdad? Para que Dios le dé un trabajo también, hermanos. Por su familia también allá en Matehuala. Ella nos ve desde Matehuala. Ya les explicaba a la hermana Erika, ¿verdad? Cómo la conocimos, ¿verdad? Y estemos orando, hermano. Yo también tengo ya dos meses sin trabajar, ¿verdad? Dios les bendiga. Ya está ahí también Dora. Y que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Dice, bueno, vamos a leer entonces Santiago capítulo 5. Ya está conectada nuestra hermana Marta también. Dice: doy gracias a Dios por todos los habitantes de la tierra y por los hermosos momentos de disfrutar la vida y de salud. Amén, hermana. Qué bueno que Dios nos permite, ¿verdad?, disfrutar todo lo que Él ha creado, hermanos. Santiago 5, hermano. Vamos rápido porque hoy voy a tratar de terminar ya Santiago. Y pues que sea de mucha bendición. Vamos a leer Santiago 5 solamente del versículo 7 al 20. Del 7 al 20. Hace 8 días estudiamos prácticamente del 1 al 6. Incluso, del 1 al 6 más o menos. Y creo que algunos versículos más adelante. Entonces, ahorita vamos a estar leyendo del 7 al 20, hermanos. Amén. Si tiene Biblia en casa, léalo ahí en su Biblia, hermano, por favor. Y pues vamos a leer Santiago 5 del 7 al 20. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción de la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo de entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará del enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermano. Dice la hermana Marta: por los hermanos... ya leí, ¿verdad? Por los hermosos momentos, ¿verdad? Dice que disfrutamos de la vida y la salud. Amén, hermano. Hoy vamos a ver a partir del versículo 13 al 20. Vamos a tratar de terminar ahí del 13 al 20, ya en Santiago 5, por favor. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque pues espero no tardarme tanto. Ya quiero terminar Santiago para empezar el libro de Romanos a partir del próximo jueves. Y bueno, siga escribiendo sus peticiones. Yo las estoy anotando para que al final podamos orar por ellas. Amén. Bueno, Santiago capítulo 5 a partir del versículo 13. A partir del versículo 13. Esta carta, no olviden, hermano, esta carta de Santiago fue escrita a creyentes que estaban atravesando por pruebas y por dificultades muy fuertes.
Si se acuerdan del capítulo 1 veíamos que era dirigida a judíos ya convertidos en cristianos que habían sido dispersados, ¿verdad? Y que a la hora de ser dispersados al salir de Jerusalén y todo esto, pues fueron adoptando ciertas tendencias, ciertos pecados, se fueron uniendo con otras naciones, etcétera, etcétera, y de ahí vienen los problemas de ellos, ¿verdad? Entonces Santiago es una carta dirigida a ellos, y por eso el tema principal es una fe genuina, una fe verdadera en relación a tentaciones, a pruebas, a luchas, en relación con el mundo. También se acuerda que vimos ese tema en algunos capítulos, en relación con el pecado, en relación con Satanás y lo que Satanás hace. Y bueno, ya va a terminar el libro de Santiago y va a hacer énfasis en algunas cosas también en relación a la fe, ¿verdad? El apóstol aquí, hermanos, sugiere, ¿verdad?, al que el creyente haga uso de las armas espirituales. Ahorita lo vamos a ver cuáles son esas armas espirituales, tales como la oración, el canto, ¿verdad? El orar, el confesar del pecado y el poder, ¿verdad?, de Dios para restaurar todo esto. Esas son las armas que un cristiano tiene, hermano. Cuando nosotros nos vemos en problemas, lo primero que hay que hacer es usar de estas armas, hermano. Como dije, es la oración, ¿verdad? La alabanza, confesión de pecados, la intercesión y la restauración. Entonces, esta carta, acuérdese, ¿verdad?, es dirigida a creyentes pasando por situaciones muy difíciles, dificultades y pruebas muy difíciles. Entonces, cuando un cristiano está pasando por pruebas y luchas, pues tenemos estas armas para usar, hermano. No hay mejor cosa que el cristiano pueda hacer que esto. Dijimos, estas armas son la oración, la alabanza, la confesión de pecados, la intercesión y la restauración. Y ahorita vamos a tratar de ver rápidamente estas 5, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Por eso empieza el versículo 13 diciendo, 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice después? Haga oración. Y después dice, ¿está alguno alegre? Pues cante alabanzas. Y así se nos va viendo y vamos a ver estas 5 armas que tenemos los cristianos para poder usar cada vez que nos veamos en tentación, en luchas, en pruebas o en dificultades. Amén. Entonces vamos a ir viendo. La práctica de la fe viva, hermano, apela a la oración en medio de dificultades. Miren lo que dice, ya leíamos el 3, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad, hermanos? Que cuando alguien está pasando por pruebas, por luchas, lo primero que hay que hacer es orar. Normalmente los cristianos, hermano, cuando estamos pasando por problemas siempre buscamos soluciones en otras cosas. Siempre buscamos la solución con otras personas. Siempre buscamos la solución yendo por préstamos, yendo por esto, lo otro. Y ya al final de todo, hermano, al final de todo, ¿verdad? Nos acordamos de Dios. No, hermano, la verdad es que aquí es una de las cosas que nos dice Santiago, es lo principal, está uno afligido, haga oración. Sufre de aflicción, haga oración. Aflicción, aquí la palabra significa atravesar dificultades o sufrir una calamidad, o experimentar adversidad. Cuando Santiago nos dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido?, nos está diciendo, ¿está alguien sufriendo aflicción? ¿Está alguien atravesando dificultades? ¿Está alguien atravesando por adversidad? Haga oración. Sobre aquí esta palabra calamidad o aflicción habla en lo espiritual o en lo emocional también, hermano. Amén. Entonces, la verdad, hermano, que muchos de nosotros podemos pasar y vamos a pasar, ¿verdad? Dificultades, aflicciones, todo, hermano. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese caso es orar. Cuando nos dice haga oración, esa frase es un verbo continuo, ¿verdad? Es algo que es como decir, no cese de orar, ¿verdad? Dice, ¿está alguno de entre vosotros afligido? No cese de orar, haga oración. Dice aquí la palabra de Dios, acudir al Padre Celestial, al dador de vida, al que tiene todas las respuestas, hermano, porque a final de cuentas quien tiene todas las respuestas a todo es nuestro Dios. Y como dije, lamentablemente a veces lo dejamos hasta el último. Ya fuimos a que nos presten dinero, ya fuimos a que alguien nos ayude, ya fuimos a que alguien nos eche la mano,
Y al final, cuando todo esto sale mal, al final nos acordamos de Dios. Cuando Él debe ser el primero. Yo no estoy diciendo que pedir ayuda sea malo, hermano. Yo no le estoy diciendo ¿cómo se dice? Ir a pedir un préstamo sea malo. No, yo no estoy diciendo esto, hermano. Yo estoy diciendo que antes de ir a pedir un préstamo, antes de alguien pedir la ayuda, siempre primero, oye, ¿sabes? Dios, me está pasando esto, me está preocupando esto, tengo este problema. Siempre primero, antes de ir a algún otro lado, es buscar a Dios. Amén. Entonces dice la hermana Marta, dice que oremos por su sobrino, Israel, que va a tener un viaje el próximo mes. Amén. Ahorita lo vamos a estar orando. Hermano Francisco dice buenas tardes. Dios les bendiga. Amén, hermano Francisco. Dios les bendiga también, ¿verdad? Qué bueno que estén conectados. Entonces, lo primero que hay que hacer, la primera arma para un cristiano cuando pasa dificultades es la oración, ¿verdad? Dice la Biblia, está alguien afligido, que dijimos que la palabra afligido significa atravesar dificultades o experimentar adversidad, ¿verdad? Entonces, si alguien está afligido, atravesando preocupación, dificultades, pues lo primero que hacer es hacer oración. Y como dijimos, esta frase, haga oración, significa no cese de orar. Ore continuamente. Si usted está viendo también las transmisiones de los domingos en la mañana, estamos hablando de Nehemías. Y Nehemías nos enseña a ser personas de oración. Si usted se acuerda y está viendo los estudios, Nehemías, antes de irse, ¿verdad?, a Jerusalén, oró a Dios. Cuando el rey Artajerjes le preguntó por qué estaba triste, él oró a Dios. Y cuando el rey Artajerjes le dijo, ¿qué pides?, él oró a Dios. Cuando llegó y vio los muros, él estaba orando a Dios. Entonces, cada situación, cada problema, y hermano, no necesariamente tiene que ser un problema. A veces quizás una meta, un proyecto que usted tenga en su vida, ya sea personal o familiar o laboral, pues antes de ir a buscar ayuda, que nos ayuden para que ese proyecto se lleve a cabo, antes de eso es orar a nuestro Dios. Dice nuestro hermano Lauro, ya está conectado también, dice, doy gracias a Dios por la vida y la salud, porque Él nos ha cuidado a mí, a mi familia, y pido sus oraciones por el trabajo, por nuestros hermanos que están pasando por necesidades, que no caigan, dice, en desánimo. Dios no nos deja de su mano. Amén, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que hay hermanos que pues siguen adelante, hermano, siguen adelante echándole ganas a pesar de la situación. Y es esto, hermano, mire, en esta situación de lo que estamos hablando ahorita, esta situación de la contingencia, de que nos mantuvieron encerrados, a muchos nos afectó. Muchos perdimos trabajo, muchos no están trabajando, y no solamente aquí en Monterrey, en todo el país y en el mundo se han perdido millones de empleos, hermano. Entonces, en medio de todo esto puede que haya desesperación, puede que haya a lo mejor frustración también. Entonces, ¿qué hay que hacer en medio de esto? Lo primero que nada es hacer oración a Dios, que es la primera arma que Dios nos invita a usar, hermano. Acudir al Dios Padre, acudir al que está en control de todo, hermano. Acudir al que dice la Biblia, como lo hemos visto, no cae un pelo de mi cabeza sin que Él lo permita, no cae una hoja sin que Él lo permita, hermano. Pero también, hermano, dice la Biblia que las aves, aún sin trabajar, sin hacer nada, Dios las alimenta. Entonces dice, nosotros valemos más que esas aves. Amén. Entonces la primera arma de un cristiano en dificultades es la oración. Número 2, fíjese cómo aquí Santiago contrasta la situación. Primero en el versículo 3 empieza preguntando, ¿está alguien triste? Haga oración. Pero mire la siguiente frase que dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay un contraste muy tremendo, ¿verdad? Dice, estás triste, es oración, pero si estás alegre, cántale a Dios. Y hermano, la verdad es que el cantarle a Dios es una forma de agradecerle, es una forma de decirle estoy contento, es una forma, ¿sabe? Dice la Biblia que el apóstol Pablo, junto con otros hermanos, ¿verdad?, estaban en la cárcel. Y estando en la cárcel, dice la Biblia, hermano, que ellos empezaron a cantar alabanzas. Y uno podría decir, esos están locos, esos cristianos están locos. Estar en la cárcel, hermano, no es nada agradable. Yo, estando allá en Guerrero, hermano, en Tlapa, fui a acompañar a un pastor con el que yo trabajaba también ahí. Tenía un ministerio a la cárcel de ahí de Guerrero, ahí en Tlapa. Y fui varias veces, hermano, a la cárcel. No me llevaron, fui a visitar a los que están encarcelados y a predicar.
Y no es agradable, hermano, no es agradable. Desde que entras hay mucha tensión, desde que entras muchos se te quedan viendo, algunos te insultan, algunos te están observando nada más a ver qué, otros se acercan a ti para pedirte que ores por ellos y todo esto. Pero aún así, hermano, las cárceles de hoy en día no son nada comparadas a las cárceles donde el apóstol Pablo estaba metido, donde eran prácticamente cuevas, hermano, insalubres, eran cuevas húmedas, donde había animales, donde había insectos, donde no había otro lugar, y discúlpeme, ¿verdad? Pero es la realidad, no había otro lugar donde hacer tus necesidades físicas más que ahí mismo adentro. Entonces olía mal. Entonces, estando en esas cárceles, hermano, el apóstol Pablo dice que empezó a cantar himnos. Tal fue, hermano, su alegría y su gozo, incluso estando en la cárcel, él mismo dice, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Él estaba contento cuando lo azotaron, dice que salieron contentos porque se sintieron indignos de haber sido azotados por el nombre de Cristo. Ellos estaban contentos, parecía que estaban locos. Pero un cristiano, hermano, siempre tiene que estar contento pese a la situación. Sí, dice la Biblia, hay tiempo para llorar, hay tiempo para endechar también, pero también hay tiempo para sonreír. Y dice aquí la Biblia, ¿estás contento? Alaba a Dios. En primer lugar nos pone un plano de tristeza. ¿Estás pasando aflicción? Ora a Dios. ¿Estás alegre? Canta a Dios. ¿Qué significa estas dos cosas en un solo versículo? Que, hermano, no importa cuál sea tu situación. Si es una aflicción, ora a Dios. Pero si estás bien y tú tienes un buen trabajo y te está yendo bien, tampoco te olvides de Dios, hermano. A eso se refiere Santiago. En medio de tu frustración no olvides a Dios. En medio de tu necesidad no te olvides de Dios. En medio de tu adversidad no te olvides de Dios. Pero también rodeado de felicidad y de gozo, tampoco te olvides de Él. Cántale a Dios alabanzas, hermano. Cantarle a Dios, hermano, es hermoso. Yo lo disfruto mucho, cantar a Dios. No soy buen cantante y ustedes aquí en la iglesia lo saben, ¿verdad? No soy muy afinado, nada, pero cuando canto, uno trata de cantar de todo corazón, hermano. Entonces, ¿estás alegre? Canta alabanzas. Algo que el cristiano debe de hacer de una manera inteligente y frecuentemente es cantarle a Dios. Sí, hermano, antes, ¿verdad? Cuando éramos mundanos, cantábamos canciones de Vicente, de Paquita y a todo pulmón. Y a veces hasta en nuestra música le subíamos a todo volumen para que los vecinos escucharan, ¿verdad? Usted en su carro, ¿verdad? En su carro también el estéreo a todo volumen y cante y cante. Ahora que somos cristianos, hermano, también podemos cantar con alegría, con gozo, poner en nuestra casa himnos, cantos, estar cantándole a nuestro Dios en todo momento, hermano. Santiago, hermano, nos hace entender aquí lo importante que es saber orar en medio de las aflicciones, pero también de la misma manera que es importante orar en medio de aflicciones, de la misma manera es importante cantar cuando hay alegría en nuestro corazón. Porque es bien fácil, hermano, olvidarse de Dios cuando todo está bien. Mira, hermano, déjeme decirle algo. A veces Dios nos permite pasar por dificultades para alzar los ojos al cielo. A veces Dios nos permite, ¿verdad?, pasar por adversidades para que de esa manera nosotros entendamos que no podemos hacer las cosas, que somos impotentes ante muchas cosas, y así levantar los ojos al cielo y clamar a nuestro Dios. Es una manera de que Dios nos mantiene cerca de Él, pero cuando todo está bien, es más fácil olvidarnos de Él. ¿Cierto o no, hermano? Cuando no se vaya, hermano, seguimos aquí conectados, ¿verdad? No se vaya, hemos dicho esta situación, pero cierto o no, hermano, cuando hay una dificultad, usted acude en oración ante Dios con mayor fe, con mayor confianza, ya sea que esa fe y esa confianza sea producida por el dolor que le está pasando, esa situación difícil, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, como lo hemos visto, una necesidad económica, material, lo que sea, hermano. ¿Cierto? No cuando está sucediendo algo así, nuestro corazón está más disponible a buscar a Dios. Y eso es lo que nos dice Santiago. Estás triste, estás en aflicción, ora a Dios. Pero también nos dice la otra parte. Pero cuando todo esté bien, pero cuando tú tengas en abundancia, pero cuando tú estés bien de salud, tampoco te olvides de Él. Cántale alabanzas. Así de orar en el momento de aflicción, la importancia que tiene orar en el momento de aflicción es igual de importante cantarle a nuestro Dios en el momento de alegría y de gozo, hermano.
No se nos olvide en los momentos de abundancia, de alegría, cantarle a nuestro Dios. En nuestra iglesia, hermano, tenemos un programa donde cantamos antes de la predicación. Y yo trato de decirle a los hermanos, cuando cantes, canta de todo corazón. Canta y lo que tú estás cantando, y aquí lo proyectamos, los signos a veces los proyectamos aquí. Y lea lo que está cantando, hermano, porque aún a la hora de cantar hay que cantar con inteligencia, con sabiduría. Yo no creo, y disculpe, ¿verdad?, en eso del reggaetón cristiano y de el rock cristiano. No, yo no creo en eso, no. La Biblia dice en Colosenses 3:16, cantad y alabadle a Dios con himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando tú estás contento, canta a Dios. Dice aquí Santiago 5:13, estás en aflicción, ora. Pero si estás contento, canta a Dios, ¿verdad? Entonces, es cierto que muchos cristianos, hermanos, dejamos de alabar a Dios cuando disfrutamos de la prosperidad. Eso es verdad. Por eso la importancia de no olvidarte de Él. El gozo, hermano, necesita canalizarse también de una forma, ¿verdad? Así como nuestra adversidad y nuestra tristeza se puede canalizar en la forma de oración, también deben de canalizarse en la manera de alabarle a nuestro Dios, ¿no? Entonces, cante a nuestro Dios, cántele al Señor, ¿verdad? ¿Está alguno débil? Ya después pregunta, ¿verdad? Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿verdad? Está la otra arma. Dijimos que las 5 armas que menciona aquí Santiago 5 es la oración. La alabanza también es una arma poderosa. Cuando estás contento, cuando estás feliz, cántale a Dios, ¿verdad? También viene la otra arma que hay que usar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Aquí nos habla de la intercesión, hermanos. Acuérdese, las 5 armas que el cristiano tiene aquí según Santiago 5 es la oración, la alabanza y número 3, la confesión. Aquí vamos a ver algo de esto. Dice, como una referencia tajante a la enfermedad física y como una justificación para la práctica de la sanidad divina, nos recuerda, ¿verdad?, que de una manera en la cual podemos ser sanados. Y aquí cuando dice uno, hermano, mira, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, por eso se habla de confesión. La vez pasada, hermano, cuando empezó todo esto del coronavirus, yo predicaba, si usted recuerda, que toda enfermedad, hermano, todas las enfermedades que ha habido en la historia de nuestro mundo, son causa de la indiferencia del hombre ante Dios. Nosotros somos los causantes de todo lo malo, hermano. Dios no es, y muchos a veces dicen, no, es que pues Dios dejó y Dios es malo. No, hermano, nosotros seres humanos hemos sido los causantes de toda enfermedad. Entonces, por eso dice, si alguien está enfermo, hable a los ancianos. Cuando aquí habla de ancianos, ¿verdad?, habla de los líderes de iglesia, los sabios. No necesariamente habla de ancianos de que tengan años. Se refiere a maestros incluso de la Biblia. Obviamente eso nos lleva a la experiencia de la gente que ya tiene mayor tiempo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, habla de los ancianos. Ahorita vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Cuando aquí la palabra de Dios dice, está alguien enfermo, esta palabra o débil, ¿verdad?, se usa varias veces en el Nuevo Testamento con referencia a la debilidad espiritual. No tanto a una debilidad física. Por ejemplo, ahí dice, ¿está alguno enfermo o débil? La enfermedad habla de lo físico, pero la debilidad habla de lo espiritual. ¿Me explico? Por eso son importantes las dos palabras. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, esta palabra enfermo se traduce como a débil. Y habla de una enfermedad espiritual más que física. Mire, por ejemplo, vamos a ver cómo se usa esta palabra también, por ejemplo, en Romanos 4:19. Dijimos que esta palabra enfermo se traduce como débil, ¿verdad? Y nos habla de una situación espiritual más que física.
Romanos 4:19. Se usa también esta palabra, hermano. Dice aquí la Biblia: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí hace referencia a Abraham. Pero si se dan cuenta, esta misma palabra debilitar aunque aquí diga en Santiago enfermo, esa palabra se traduce en el griego como debilidad y en el hebreo igual como debilidad, y habla de algo espiritual. Por eso en Romanos, haciendo referencia a Abraham, dice: no se debilitó su fe. Me explico, cuando Dios le había prometido a Abraham un hijo y él ya era anciano y Sara era anciana y estéril, dice que su fe no se debilitó. Entonces en Santiago esa palabra enfermar se traduce como débil, ¿verdad? Y habla de algo espiritual. Mire otro pasaje en Romanos 14. Ahí mismo en Romanos 14, versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe. Si se da cuenta, no está haciendo referencia a débiles físicamente o a enfermos físicamente. En Romanos 4:19 dice, ¿verdad?, que no se debilitó su fe. Y en Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe. Habla de una situación espiritual. Otro pasaje que se usa, ¿verdad?, ahí, ¿verdad?, para referirse a una debilidad espiritual, en 1 Corintios 8:12. 1 Corintios 8:12 dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces recordemos esto, ¿verdad? Cuando hablamos de debilidad o de enfermedad, aquí en Santiago hace referencia a una debilidad espiritual. Entonces aquí nos invita a usar esta tercera arma, que es la confesión. La debilidad espiritual, ¿por qué viene o a causas de qué viene? Pues de algún pecado no confesado. Acuérdese que, por ejemplo, David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, etcétera, etcétera. O sea, el pecado, hermano, de alguna manera carcome la salud. El pecado de alguna manera debilita lo espiritual también, sobre todo lo espiritual. Entonces, por eso Santiago hace referencia aquí, en el 14. ¿Está alguno enfermo o débil? ¿Verdad? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, y por eso hace referencia a eso, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces habla de una debilidad espiritual. El creyente que está espiritualmente débil o sin fuerzas, hermano, necesita tomar la iniciativa para su propio bien, ¿verdad? Debe convocar a los ancianos, a los hermanos espirituales, hermano. Ahora, tú te sientes de repente desanimado, no vayas a pedir consejo o a ir a que ore por ti otro que también está desanimado. Ve con los hermanos que de alguna manera están bien en la iglesia, que de alguna manera son espirituales. Si por ejemplo tú estás amargado con algo en la iglesia, no vayas con otro que también está amargado, hermano, porque pues entre los dos se van a amargar más. Ve con aquel hermano que le está echando ganas, aquel que le está en su debilidad, en sus pocas fuerzas, está constante. Ve con él, ve con el pastor, ve con los hermanos espirituales en la iglesia. La presencia de los ancianos, ¿verdad? Se sugiere que estos se identifican con el hermano en su necesidad. Y cuando dijimos anciano, hablamos de aquellos que ya tienen experiencia en la iglesia, que pueden ser maestros en la iglesia, que es el pastor, o hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia. Con ellos acuden. Y dice la Biblia: y ellos van a orar, van a ungirle con aceite, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Y voy a explicar algo rápidamente en esto de ungir con aceite, hermano. Mire, nosotros respetamos todo tipo de cosas, y no voy a meter con nadie, no me lo voy a explicar lo que yo creo. Cuando aquí la Biblia dice, ¿verdad?, de ungir con aceite, algunos enfatizan que es algo simbólico, hermano. Acuérdense que la Biblia, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, cuando ellos tomaban pues, ¿cómo se dice?, este ministerio de alguien débil en la fe, les pide a los ancianos que vayan. Ellos iban, llevaban un aceite, ¿verdad?, y simbólicamente lo ungían, porque eso significaba, ¿verdad?,
que él quería ser lleno del Espíritu Santo, el acto de ungir realmente no era para sanar en sí, hermano. El acto de ungir a alguien con aceite no era para sanar o que el aceite fuera mágico, no, hermano, eso es una mentira, ¿verdad? Era algo simbólico, hermano, era simbólico y simboliza la obra de Dios o la obra de gracia de Dios en el hombre, ¿verdad? Por eso yo decía, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, no es que el aceite fuera mágico y que tenía propiedades mágicas, no, hermano, era un símbolo de ponerle el aceite a una persona, ¿verdad? Y es un símbolo de la obra de gracia de Dios sobre la persona, hermano. No sé si me explico, ¿verdad? Es una obra sanadora, hermano, ¿verdad? Era una obra que se hacía por medio del Espíritu Santo, se ofrecía gratuitamente la necesidad del hombre y propuesta por fe, hermano, porque al final de cuentas el hablarle a los ancianos para que oraran por ti era un acto de fe también. Entonces el beneficio que se esperaba no era humano en sí, sino divino. No sé si me explico. O sea, el ungir a alguien con aceite no es que el aceite fuera mágico, porque en otras religiones te venden ese aceite. No, eso es mentira, hermano, porque eso nada más es un beneficio para quienes lo hacen. El ungir con aceite era un símbolo de la gracia de Dios sobre la persona y que Dios iba a obrar sobre la persona y no el ser humano, como siempre ha sido Dios, hermano. Nada tiene que ver con nosotros, siempre ha sido por su gracia y por su bondad de Él, hermano. Era un símbolo de intervención divina, ¿verdad? Cuando los ancianos iban y oraban por alguien, era un símbolo de intercesión divina, o intervención divina, perdón. Era un medio físico para fortalecer el cuerpo. Y bueno, hermanos, algunos también sugieren, ¿verdad?, que este aceite era preparado de tal manera con algunas otras especies y así porque causaban también cierta tranquilidad y cierto beneficio físicamente hablando también. Entonces, pero no era mágico que el aceite tuviera el poder, no era un símbolo, dije, de la gracia de Dios en la persona. Era un símbolo de intervención divina, y a final de cuentas, por eso Santiago enfatiza y dice, ¿verdad?, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, por eso Santiago hace énfasis en eso. No es el ser humano, no son los ancianos que fueron y oraron. A final de cuentas, toda gracia recae sobre Dios y su obra. Entonces, eso de ungir y que el aceite les va a salvar y les va a sanar, hoy en día no creo, hermano. Aquí Santiago nos lo explica también de esa manera. Ahora, un símbolo de la obra de gracia de Dios sobre el hombre. Era un símbolo de intervención divina, y que a final de cuentas, ¿no?, el que sanaba y el que levantaba a la persona era Dios. No tenía nada que ver con que el ser humano tuviera poder para hacerlo. No, hermano, eso es mentira. Para que usted vaya entendiendo esto. Por eso dice, y la oración de fe sanará, salvará al enfermo. Entonces, más que ungir con agua y con aceite, lo que sea, es una oración de fe. El aceite nada más era un símbolo del Espíritu Santo y de la gracia divina de Dios sobre esa persona. Amén. Entonces, la oración de fe significa una clase de fe que no distingue por creer o confiar en aquel que va dirigida. La oración de fe se distingue cuando tú, pues hermano, estás dependiendo totalmente de Dios, hermano. Y dice, y el Señor lo levantará, indica la idea de verdad de que Él lo va a salvar, de que Él lo va a librar, ¿verdad?, de su estado en el que se encuentra. Y dijimos que cuando hablamos de si alguien está enfermo, significa débil en la fe. Entonces, ¿quién es el único que puede levantar a alguien débil de la fe? Es Dios. Por eso los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar, aumentanos la fe, porque ellos entendían, hermano, que estaban muy lejos, ¿verdad?, de tener una fe genuina, ¿verdad? Y por eso después dice, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Santiago reconoce el hecho de que la enfermedad podría haber sido causada por un pecado. Entonces, aquí está la tercera arma, hermano. Dijimos, la primera arma es la oración, la segunda arma es la alabanza, y la tercera arma es la confesión. Si alguien está enfermo y atribuye eso a un pecado o algo que está haciendo mal, pues es el tiempo de confesarlo, ¿verdad?
Confesar pecados, ya hemos hablado de confesión, por eso no vamos a tomar mucho tiempo en esto, ¿verdad? Pero el pecado va a obstaculizar, hermano, la relación entre creyente y Dios. Es por eso que es importante reconocerlo y confesarlo. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si el pecado es fuente de nuestras enfermedades, hay que confesarlo y apartarnos, ¿verdad? Y dice, una vez confesados los pecados, les serán perdonados, ¿verdad? Esto nos habla, hermano, de que el hermano debilitado mencionado, ¿verdad? O que se menciona aquí, ha reconocido su necesidad, ha convocado a los ancianos para que ellos intercedan por él, ¿verdad? Los líderes van, oran por él, confiando en el poder de Dios, ¿verdad? Porque reconocen la necesidad espiritual de ese hombre que le fue a pedir que oraran por él, ¿verdad? Lo han ungido con aceite, que ya dijimos es un símbolo de la gracia de Dios en la persona. Entonces, pero aquí le corresponde al hombre reconocer si él está mal, orar y confesar. Yo estoy estudiando en estos días, hermano, el libro de Jueces y el libro de Josué, y ahí decía algo importante, ¿verdad? De nada sirve, hermano, pedir la intervención de Dios en nuestras vidas si de nosotros no queremos poner nuestra parte. Me explico. O sea, yo puedo estar enfermo, hermano, estar enfermo y pedirle a Dios, Dios, sáname, Dios, dame la salud, Dios, dame esto. Pero si yo no estoy dispuesto a confesar mi pecado, pues Dios no va a poder obrar, hermano. Si yo digo, Dios, si hay algo que hice mal, perdóname. Si yo analizo mi vida y yo ya sé por qué me pasó esto, acometí este pecado, hice esto, confesarlo, pedirle a Dios perdón, entonces es cuando Dios va a obrar en nuestras vidas. Pero no es solamente decir, sáname y no apartarnos de nuestros pecados. Es ilógico, Dios no va a contestar. Entonces se necesita una confesión, hermano. Y Dios va a perdonar, dice, y les serán perdonados. Dice el versículo 15 al final, ¿verdad? Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Les serán perdonados. ¿Ok? Entonces, Dios perdona los pecados de sus hijos tan pronto haya arrepentimiento y confesión de dichos pecados. Si no hay arrepentimiento y confesión, Dios no puede perdonar, hermano. Miren lo que dice segunda de Crónicas 7:14, un pasaje muy conocido, que hasta de memoria no lo sabemos. Segunda de Crónicas 7:14. Ahorita le voy a pedir a mi hermano Enrique que pase y lo lea, mientras yo voy a buscar Daniel 9:19. Dijimos, bueno, si no hay confesión y si no hay arrepentimiento, Dios no va a poder perdonar pecado, hermano. Es un error, ¿verdad? Y es incongruente y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, vamos a leer segunda de Crónicas 7:14. Voy a pedir a mi hermano que lea segunda de Crónicas 7:14. Amén. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces ahí está, hermano. Es de alguna manera Dios no sé, quieres que tu tierra sea sanada, quieres que seas perdonado, pues necesitas humillarte, buscar mi rostro y pedir perdón y arrepentirte. Daniel lo dice de esta manera, Daniel 9:19. Mire lo que dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces Dios está dispuesto a perdonar y a sanar, pero el ser humano debe de estar dispuesto a reconocer, a arrepentirse y a confesar. Si no hay estos elementos, Dios no va a perdonar nunca nuestros pecados. Amén. Entonces aquí está esta tercera arma. Dijimos, número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Número 3, la confesión. ¿Okay? Está uno afligido, dice la Biblia, dice Santiago, haga oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas. No te olvides de Dios, cualquiera que sea tu situación. Pero si estás enfermo o débil, dijimos que esa palabra significa débil en lo espiritual, ve, habla con los ancianos de la iglesia, pídeles que vengan, oren por ti. Ellos van a ir, te van a orar por ti, te van a ungir. Los ancianos van, te ungen con aceite,
orarán por ti, y si tu enfermedad o debilidad espiritual era por causa de un pecado, lo confiesas, Dios te va a perdonar. La siguiente arma, número 4, la siguiente arma ahora sí viene la intercesión. ¿Qué es interceder, hermano? La palabra interceder significa, hermano, mediar a favor de alguien. Eso es lo que significa la palabra interceder, mediar a favor de alguien. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran unos intercesores. Ellos ofrecían los sacrificios intercediendo por el pueblo. La gente llevaba los sacrificios ante ellos, ellos hacían los rituales que tenían que hacer y ya haciendo el sacrificio lo ponían en los altares, oraban por las personas. Entonces ellos eran unos intercesores. La palabra intercesión significa mediar a favor de alguien. Entonces esta es la cuarta arma que Santiago nos invita a usar cada vez que tengamos problemas, dificultades, cada vez que estemos incluso contentos. Es la oración, la alabanza, la confesión y la intercesión. Es mediar a favor de alguien. Un creyente, hermano, puede mediar a favor de otro por medio de la oración. ¿Qué significa esto? Como por ejemplo ahorita, hermano, los jueves siempre les pedimos, ¿verdad? Escríbanos sus peticiones. Si usted tiene una necesidad, si usted tiene un problema, si usted tiene una dificultad, háganosla saber y los demás estamos orando por usted. Eso significa interceder. Y las oraciones de intercesión suelen ser poderosas, ¿no? Porque acuérdese Mateo, uno de mis pasajes favoritos, Mateo 18:19, dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de alguna cosa y la piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, la intercesión es importante. Moisés, ¿no? Cuando peleaba contra Amalek, dice que él levantaba las manos al cielo, un símbolo de oración por el pueblo que estaba peleando. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía la batalla. Pero cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Eso significa interceder. Moisés estaba orando y levantando las manos al cielo por su pueblo que estaba peleando en ese momento. Entonces, las oraciones de intercesión son bien importantes. Por eso decimos, oren unos por otros. Por eso compartimos peticiones, para que no porque seamos chismosos, hermano, y porque queremos saber qué es lo que está pasando en tu vida, simplemente porque queremos interceder por usted. Ahora, usted tiene a lo mejor un problema que no quiere decirlo abiertamente, o es un problema tan serio que a lo mejor no quiere involucrar a alguien más. No necesita explicarnos todo, simplemente puede decirnos, hermano, yo tengo una necesidad especial, Dios ya sabe cuál es, tengo un problema, les pido que oren por mí. Eso es todo, no necesita explicarnos todo, y así de alguna manera nosotros oramos por usted, hermano. Un creyente puede interceder por otro creyente por la oración. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Santiago conoce el poder, ¿verdad?, de la oración por experiencia propia, hermano. A Santiago, hermano, y esto suena chistoso, pero yo no lo sabía, pero pues estudiando, pues uno aprende cosillas. A Santiago le tenían un sobrenombre. A Santiago le decían el rodillas de camello, ¿verdad? Suena chistoso. ¿Ha visto las rodillas de un camello? ¿Verdad? Bueno, a Santiago le decían rodillas de camello. ¿Y sabe por qué? Esto debido a que a él, ¿verdad?, se le hicieron incluso como tipo callos en las rodillas. ¿Y sabe por qué? Por el tiempo que él pasaba de rodillas en oración. De alguna manera era un apodo que pues exaltaba la vida de oración de Santiago, hermano. Imagínense la iglesia, suena chistoso, pero ahí en el rodillas de camello, ¿eh? Pero pues hacían reverencia que él tenía una vida de oración tal que pues sus rodillas tenían esas pues callosidades, ¿verdad?, de pasar tanto tiempo arrodillado intercediendo por los demás. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición que te conozcan de esa manera! ¿Verdad? Una forma en la cual aluden, ¿verdad?, tu vida de oración, a tu vida espiritual. Entonces, Santiago sabe por experiencia propia cuando él dice, ¿verdad?, interceder los unos por los otros, orar unos por otros. La mención, ¿verdad?, y hace una referencia al profeta Isaías. Por ejemplo, ahí lo menciona. Versículo 16.
confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. Ahí vemos la intercesión, la invitación a que intercedamos unos por otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hace referencia a Elías. No vamos a tomar mucho tiempo en esto porque ya estamos por terminar. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, versículo 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Entonces aquí nos hace referencia a Elías y nos dice claramente, cuando dice era un hombre sometido a pasiones semejantes a las nuestras, nos habla de que Elías no era un superhombre, no era un inmortal, bueno, sí, digamos así, que sí fue inmortal porque él no murió, se lo llevó Dios, ¿verdad? Pero me refiero a que era un hombre, pues como usted y como yo, hermano, que tenía tentaciones, que tenía tropiezos. Si tú ves el libro de Reyes, primero de Reyes, vas a ver la vida de Elías, un hombre que incluso huyó porque tenía temor, un hombre que pues era débil en muchos aspectos, pero dice aquí Santiago, pero él oró y su oración, dice, fue escuchada por Dios. Y su oración era de que no lloviera por 3 años y medio, dejó de llover, pero cuando hubo una necesidad de que volviera a llover, volvió a orar y Dios lo escuchó. Entonces, nos habla, hermano, de que la oración de intercesión nos puede ayudar mucho los unos con los otros, hermano. Amén. Entonces, en ninguna otra parte en la Biblia nos habla de estas debilidades de este hombre Elías. Aquí y no nos dice específicamente de qué, pero sí nos dice, hermano, que él oró y que él era semejante a nosotros, ¿verdad? Y que, pues, como quiera, Dios lo escuchó. Otra persona, hermano, que intercedió por nosotros fue el Señor Jesucristo. Lea, hermano, Juan 17, si no me equivoco. Mire, vamos a leer solamente unos versículos de Juan, en capítulo 17. En Juan 17, hermano, el Señor Jesucristo, hermano, todo ese capítulo, hermano, son cerca de 26 versículos. En todo el capítulo 17 es una oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Y aún por nosotros, hermano, porque hay un versículo que dice, y te pido por los que han de creer, por las palabras de ellos. Eso se refiere a todos los que íbamos a ser salvos, hermano. Entonces, si tú lees el capítulo 17 nos habla, ¿verdad? Mire, por ejemplo, en el versículo 5 y 6 dice, ahora pues, Padre, glorificaré tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Fíjense las palabras que el Señor Jesús usa. Yo ruego por ellos. Estoy rogando por ellos. Jesús, hermano, estaba rogando por sus discípulos. Él era un hombre que intercedía por ellos. Era un hombre que sabía lo que les iba a esperar a ellos. Que ellos tenían el trabajo de llevar el evangelio por todas partes. Y sabía, hermano, que el mundo iba a ser cruel con ellos, que el mundo los iba a despreciar, que el mundo los iba a denigrar, que el mundo iba a matarlos. Y los apóstoles, chequen la historia, cómo murieron. Algunos de ellos decapitados, otros quemados, otros siendo torturados en gran manera. Entonces, él está diciendo, yo ruego por ellos. Más adelante en el capítulo 17 también vuelve a decir en el versículo, mire lo que dice en el versículo 13, pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 20 versículo, y aquí es importante, dice, mas no ruego solamente por estos. Aquí específicamente está hablando por los 12, que eran sus alumnos, que estaban con él, que él los estaba preparando para el ministerio que iba a seguir después de que... Pero mira lo que es el 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos. ¿Sabe a quién se refiere? A nosotros. Cuando Jesús dice, no robo solamente por estos 12, sino por los que van a ser salvos por las predicaciones y enseñanzas de estos 12. Y si nos vamos a la historia, resume en nosotros, hermano. Entonces Jesús de alguna manera está orando por nosotros, intercediendo. Entonces esta es la cuarta arma que Santiago nos pide que podemos usar en momentos difíciles: oración, alabanza, confesión, intercesión, que ya dijimos que la palabra intercesión, ¿verdad? Lo que significa que es mediar a favor de alguien. Y la última es restauración, hermano. Capítulo 5, versículos 19 y 20, Santiago va a terminar diciendo lo siguiente, ¿verdad? Dice 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí Santiago hace referencia, si alguno, ¿verdad?, se extravía, si alguno, dice, de entre vosotros se ha extraviado, ¿verdad? Aquí ahorita vamos a explicar lo que esta palabra significa, ¿verdad? Entonces, por último, vamos a ver lo de la restauración ahorita. Entonces dice, si alguno se ha extraviado, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Extraviarse, hermano, en este sentido lo que estamos viendo, ¿verdad?, es apartarse o desviarse de la verdad, apartarse o desviarse. El desánimo, la debilidad espiritual muchas veces termina en que ese hermano débil y ese hermano desanimado va a extraviarse, va a apartarse de la verdad. No hay más grande tarea para el enemigo, hermano, y en el cual el diablo pone más empeño en siempre tratar de que alguien se aparte de Dios, hermano. Esas son las tareas que el enemigo pone más empeño, pone más énfasis, pone más, yo creo, de verlo de esta manera, pone sus ejércitos con todo su poder para que alguien se extravíe, hermano. Esta palabra extraviarse significa renunciar a los principios de fe, ¿verdad? O básicamente eso es lo que la palabra de renunciar a los principios de fe. Entonces dice, si alguno se ha extraviado, ¿verdad? Si alguno ha renunciado a su fe, si alguno se ha apartado de la fe, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea que hay que hacer nosotros? Tratar de hacerlo que regrese al camino de Dios, ¿no? Dice, si alguno lo hace regresar, es una responsabilidad, hermano. Entre muchas de las tareas que los cristianos y la iglesia tienen es restaurar la vida de alguien. Y no muchos ponen mucho énfasis en eso, hermano. Así como ganar almas, hermano, es importante y es una de las tareas principales. El restaurar la vida de alguien también es de suma importancia, hermano. A veces cuando decimos, ¿verdad?, que alguien se ha ido, ya no va a la iglesia, nada, pues, nada, él ya sabe, no, hermano, hay que ir por ellos, hay que buscarlos, hay que ver, hay que platicar con ellos, ¿verdad? Se están extraviando, están renunciando a sus principios de fe, probablemente. La responsabilidad de la iglesia es restaurar al creyente que se ha desviado, hermano, que se ha desviado, que ha renunciado, que ha dejado de venir a la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene esa responsabilidad de ir por ellos y restaurar a un hermano caído, hermano. Lamentablemente, digo, no todas las iglesias están preparadas para eso, porque cuando un hermano peca y se aísla y peca y se va, la iglesia pareciera que todos nos volvemos jueces y empezamos, no, es que esto, es que lo otro, es que... No, en nuestra tarea es ir y rescatarlo, hermano. ¿Cómo se puede rescatar a un hombre, a una persona que ha renunciado a su fe? Hermano, aquí Santiago nos pide, ¿verdad?, hacerlo pensando en las armas tales como la palabra de Dios, la oración y dejar el trabajo al Espíritu Santo. Cuando tú ya fuiste y visitaste a este hermano que se ha apartado, ya oraste por él, ya le trataste de animar, no hay más que esperar a que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Ahora, hay hermanos, ¿verdad?, que son muy chiflados, hermano, que aunque va el pastor, van los hermanos, le hablan, ellos no quieren. Bueno, ya no nos toca hacer nada más que esperar que Dios lo trabaje en su vida, hermano.
Yo no estoy diciendo ya nunca más verlo, ya nunca más hablarle, no, ya en realidad, hermano, le corresponde al hermano también, si él quiere regresar a la iglesia, si él quiere dejar su vida que está haciendo, pues tiene que poner también de su parte, hermano. El restaurar lleva 2, 3 partes, hermano. La parte que hace la iglesia de ir a buscar y orar por él, la parte que hace de interceder por él y tratar de traerlo, pero la parte de ese hombre, de esa persona o mujer, ¿verdad?, que tiene que poner de su parte en aceptar esas oraciones, en aceptar que está mal con Dios, que está débil, el aceptar que alguien vaya y ore por él. Y la otra parte, la más importante, la va a hacer Dios. Por medio de su Espíritu Santo va a convencer a ese hermano: mira, estás mal, estás alejado de mí, te está yendo mal porque estás lejos de mí, te estás enfermando porque estás lejos de mí. Entonces ahí es donde uno puede librar a un alma de la muerte, hermano. Dios dice la Biblia: y el que haga regresar al hermano cubrirá multitud de pecados. Santiago concluye con esto, hermano, y con eso estamos terminando la epístola también. Santiago concluye, hermano, que estos versículos, ¿verdad?, presentan un comportamiento de fe ante dificultades que con frecuencia afectan la vida de un cristiano. Cuando aquí Santiago dice cubrirá multitud de pecados, subraya el poder de la oración que intercedió por esa persona mediante el ejemplo de muchos personajes que nos citó Elías, u otros profetas, etcétera, etcétera. En medio de una crisis espiritual, ¿verdad?, así también un creyente maduro debe ser fortalecido por Dios en su vida espiritual. Así el creyente fortalecido debe interceder por su hermano más débil. En medio de una crisis, hermano, que se nos plantea en la epístola de Santiago, aquí es donde, como yo dije desde un principio en la epístola, aquí es donde se va a ver qué tipo de creyentes somos. En medio de la crisis por la que estemos viviendo, hermano, Santiago nos enfatiza tener firmeza espiritual, confianza en Dios, una fe verdadera que se palpe, que la gente lo vea, que la gente sea testigo de nuestra fe, de nuestras palabras, de nuestro comportamiento. Todo esto generaliza los 5 capítulos de Santiago. En medio de las pruebas, ¿cuál es tu reacción? En medio de una necesidad, ¿cuál es tu reacción? En medio de una crisis, ¿cuál es tu reacción? Bueno, Santiago ya nos hizo un estudio tremendo de cuál debe de ser nuestra reacción como verdaderos cristianos cuando una fe genuina, ¿verdad?, sale a flote. Entonces, hermano, yo le animo, hermano, a que vuelva a estudiar el libro de Santiago, lo vuelva a leer. Si usted no tuvo oportunidad de estudiar Santiago desde el capítulo 1, ahí están las enseñanzas, ahí está en nuestra página de Facebook, empiécenlas a ver. Para mí han sido de mucha bendición también, hermano. Entonces, Santiago, el tema principal es una fe verdadera, una fe genuina, ¿verdad? En medio de crisis, en medio de pruebas, en medio de luchas, ¿qué tipo de fe tenemos? Hay un pasaje en los evangelios, ¿verdad?, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, qué tremendo, ¿no?, es saber que a veces lo que decimos no va de la mano con lo que hacemos. Y esto es una de las principales enseñanzas en Santiago, que lo que le digamos a la gente de lo que creemos, de lo que la Biblia nos dice, pues también tiene que ser reflejada con nuestro actuar, ¿verdad? ¿Qué tipo de cristianos somos? O incluso qué tipo de cristianos van a salir en medio de esta crisis que estamos viviendo ahora. Algunos nos hemos quedado sin trabajo ya por 2 meses. ¿Hay necesidad? Sí la hay, hermano, sí la hay. Algunos hermanos de nuestra iglesia también se han quedado sin trabajo. ¿Hay necesidad? Sí la hay. Pero aquí, en esta necesidad, se va a determinar qué tipo de fe tenemos. En medio de esta crisis, en medio de sin trabajo, en medio de que algunos los despidieron, y ahorita nos decía una hermana, la hermana Erika, a ella la despidieron de su trabajo por la misma situación. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tipo de fe y cuánta fe tenemos en Dios. Entonces, a mí en lo personal, la epístola de Santiago, en todo esto, en medio de toda esta situación, me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, la verdad, hermano. Entonces, hoy vimos esto, ¿verdad? La fe viva en relación, ¿verdad?
el tema principal de hoy fue la fe viva en relación a las dificultades. Está uno en aflicción, dice la Biblia, haga oración. ¿Estás contento? Canta alabanzas. Nos habla de la oración, de la alabanza, de confesión de pecados, de interceder por los demás. Si hay alguien débil en la fe, interceder por ellos, y de la restauración. Si alguien se ha apartado, si alguien se ha desanimado, ir por ellos, orar por ellos, buscar la manera que regresen. Entonces de ahí se manifiesta una fe verdadera, la firmeza espiritual de un creyente verdadero. Ahí se va a demostrar en medio de las crisis. Ahí es donde se demuestra esto, hermanos. Amén. Entonces no deje de compartir la enseñanza, no, compártala a su familia, compártala a sus contactos, amigos en Facebook. Como les digo, si se ha perdido de alguno de los capítulos, busquen los videos anteriores, busquen videos anteriores, y también en la página en YouTube, hermano. Ahí también aparecemos como Iglesia Bautista La Preciosa Semilla. Allí están también las enseñanzas que tenemos cada jueves y los domingos. Se están subiendo y ahí las pueden encontrar también, ¿no? Entonces, no se olvide de practicar una fe verdadera. Y la fe verdadera y la fe genuina se va a manifestar en medio de crisis, en medio de dificultades, en medio de problemas, pero también en medio de la alegría. Acuérdense, eso es importante, y a mí me llamó mucho la atención esto. Aunque tú no estés pasando por crisis, por problemas, por necesidad, aún en ese gozo, aún en abundancia, ahí se determina cuál es tu fe también. Porque si tú eres de los que tiene todo y no vienes a la iglesia, pues tu fe no es tan genuina. Estás poniendo tu fe en las riquezas o en tu sustento, ¿verdad? Aún en medio de la abundancia hay que venir a la iglesia, hay que orar y hay que agradecerle a Dios por todo esto. Amén. Entonces no se les olvide, hermano, compártanos. Yo también voy a estar compartiendo las enseñanzas. El día domingo en la mañana seguimos con Nehemías. El libro de Nehemías también se está poniendo interesante, y por las tardes estamos predicando de Apocalipsis. Y bueno, hermano, también ya para terminar, no se les olvide los anuncios. Ahorita vamos a orar por nuestras peticiones, ¿verdad? Los anuncios son que ya en 1 o 2 semanas estaremos diciéndoles qué día podemos volver a la iglesia, con las medidas todavía que se nos piden que tengamos. También el campamento sigue en marcha, a menos de cualquier cosa. A finales de este mes ya les anunciaré, pero tal parece, hermano, que a lo mejor sí se pueda llevar a cabo, es lo más probable. Entonces todos los jóvenes estén atentos y sigan juntando para el campamento. Hay jóvenes de Sinaloa preguntando ya, yo ayer platicaba con ellos también. Entonces a menos que realmente se nos diga no, pues ya anunciaremos y daremos una fecha para una conferencia de jóvenes. Pero pues ya a mitad de este mes, ya parece que ya en una semana o más ya están abriendo lugares, ya están empresas y otros lugares ya se les está permitiendo abrir. Y pues yo creo que a la iglesia también, hermano. Entonces ya en 1 o 2 semanas máximo ya podemos estar aquí en la iglesia. Amén. Entonces para mí es una felicidad muy tremenda. Y pues ha sido difícil, ¿no? Realmente no es lo mismo, así que pero pues bueno, ya Dios nos está ayudando mucho más, ¿ok? Vamos a orar por estas peticiones, hermano. No olvide orar por la hermana Rosa, ahí en Cuernavaca. Ellos les he pedido familia Pacheco. La hermana Maribel nos pide por Carla, también su embarazo, el campamento. Oremos por el tío del hermano Julio, también que está enfermo. La hermana Erika nos pidió por un trabajo, porque la despidieron de su trabajo. Oremos por ellos, ¿verdad? Y la hermana Marta nos pide oración por su sobrino, que va a tener un viaje en un mes. Dentro de un mes va a salir de viaje, y pues oremos por él, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermano, y ahorita pues también, como es costumbre, le daré la oportunidad a nuestro hermano Enrique que nos despida en oración. Pero primero vamos a orar por estas peticiones, ¿ok? Señor, gracias, Dios, por esta tarde, y gracias por la enseñanza de hoy, Dios. Y bueno, Padre, es increíble todo lo que aprendimos en Santiago. La verdad, para mí fue de mucha bendición en medio de una situación en la cual nadie nos habíamos estado involucrados, Dios. A muchos nos sorprendió, muchos no supimos qué hacer, qué no hacer, Dios. Confusión, todo, Dios. Pero pues tú has sido bueno en medio de toda esta situación, Señor. Permítenos, Padre, permanecer fieles, Dios, como dice aquí Santiago, que seamos cristianos firmes en fe,
que seamos cristianos fortalecidos en lo espiritual, Dios, para poder ayudar a los que sean débiles, Dios. Ayúdanos en medio de esta crisis salir avantes, como dicen por ahí. Ayúdanos en esta crisis salir con una fe genuina, una fe que ha sido pasada por fuego y que ha sido aprobada por usted, Señor. No es fácil, no es sencillo, en medio de necesidades a veces no es sencillo estar contento, estar alegre, pero tú nos das las armas para poderlo hacer, Señor. Cantar alabanzas cuando estamos alegres, Señor. Y antes de despedirnos, Padre, también interceder por los demás. Oramos por mi hermana Rosa allá en Cuernavaca, Dios. Ella tuvo 2 cirugías en estos días pasados, salieron bien, pero aún no está fuera de peligro, aún hay peligro en su cuerpo. Ayuda a la hermana Rosa, al hermano Abundio, Dios, que pues en medio de esta situación pues también está difícil, Dios, está triste por su esposa. Yo te pido por ellos, Dios, porque para mí han sido de gran bendición. Ellos me dieron el plan de salvación, oraban por mí, se preocuparon por mí para que yo fuera salvo, y gracias a que tú los usaste yo puedo ser salvo, y gracias a eso estoy aquí sirviéndote, Dios. Entonces no es poca cosa lo que ellos han hecho, Dios. Así que bendice a la hermana Rosa, hermano Abundio. La hermana Maribel pide por Carla, oramos por Carla, por su embarazo, Señor, que tú estés con ella, la cuides, la protejas. Keila pide por su familia, también por los hermanos que no tienen trabajo. Oramos por el tío del hermano Julio, Dios, que lo último que supe es que está delicado, se lo llevaron a Atlanta, creo, Dios. Así que bendice al tío de nuestro hermano Julio, Dios, el hermano de nuestra hermana Berta, Señor. Ayúdenle en su cuerpo, en su vida, Dios. Dele una oportunidad. Si él no es salvo, ayude a que él pueda recuperarse, que alguien más estando allá le pueda testificar. La hermana Erika ahí en Matehuala nos pide por un trabajo. Ella ha sufrido, Dios, el despido de su trabajo por la misma situación en la que estamos viviendo, y tal parece que muchos, Dios, también en estas 2 próximas semanas, que ya se va a solucionar la situación y vamos a poder trabajar y todo, pero muchos también van a estar siendo despedidos según los expertos en economía. Esta situación económica pues se va a ver difícil todavía unos 2 meses más, Dios. Bendice a la hermana Erika, perdón, Dios, sus hijos. Bendice a la hermana Marta, ella nos pide por su sobrino que en un mes va a tener un viaje muy lejos. Oramos por él, Dios, para que usted lo guarde, al sobrino de nuestra hermana Marta, Señor. Cuídalo, protégelo, hermano Lauro, también guárdalo en el trabajo, hermano Francisco. Todos aquellos que estamos sin trabajo, provéenos lo que necesitamos, Padre, te lo suplicamos de todo corazón, Señor. Bendice la iglesia, el campamento, Dios, parece que hay una esperanza de que se pueda lograr hacer, y todavía lo mantenemos en tus manos y estamos yo, Dios, estoy a tus órdenes. Si tú dices no, pues no, Dios, y pondríamos una fecha para una conferencia, pero si tú dices que sí, tú vas a mover todo, Dios, y tal parece que tú estás ayudándonos con eso, Dios. Bendice a los hermanos de Sinaloa que están preguntando por el campamento, ayúdenles, Padre, que si se hace, que ellos puedan venir, Padre, lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Y gracias por todo lo que nos das, Señor. Suplicamos estas peticiones por mi mamá, Dios. Mi mamá también tuvo un incidente este fin de semana en su trabajo. Guárdala, Dios, ayúdala. Mi papá, ayer estuve platicando con él. Dentro de lo que cabe están muy bien, y pues igual falta de trabajo y todo, pero están bien, Señor. Mi hermana, mis sobrinos, mi hermano Iván también, Señor. Lo pongo en tus benditas manos, a Moncho igual, Señor, a mi iglesia, a mi iglesia allá en Cuernavaca, mi pastor, su familia y todos los hermanos allá, Señor, los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos si no hay más, vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga, hermanos. Pues nos vemos pronto, y pues vamos a permitir a nuestro hermano Enrique que pase y nos despida en oración más. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos, pues vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. Y bueno, Padre Celestial, en esta tarde, Padre, le damos gracias por todo su amor, su misericordia, su paciencia. Y Padre, y darle las gracias porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel con nosotros, Dios. Gracias por su palabra que ha sido expuesta. Y gracias, Padre, porque sigue usando a su siervo, y a través de él pues nos sigue dando nuestro alimento espiritual. Y en este día, Padre, pues pedirle que usted nos siga mostrando que nosotros somos muy frágiles, Dios.
con cualquier cambio de tiempo nuestra piel se estremece y dudamos en quién hemos confiado, Dios. Ayúdenos a entender, a reflexionar, a discernir, a meditar que sin usted no somos nada, Padre. No somos nada, usted es el que nos fortalece a través de su palabra, usted es el que nos da la fuerza, la sabiduría también, la confianza, la fe, Padre, que debemos de tener en estos tiempos tan malos, Dios. Ayúdanos a buscarlo, Padre, a través de la oración, a través de la lectura también en nuestros hogares, y estar confiados, Padre, que usted es nuestro Padre Celestial y usted está en control, y si no se cae un pelo de nuestra cabeza, si usted no lo quiere, Padre. Ayúdanos a entender eso, Dios. Esté con mis hermanos, mis hermanas de la fe, los jóvenes, a los niños. Padre, gracias le damos que nos ha cuidado hasta el día de hoy, nos ha mantenido con salud. Y le pido por el trabajo de cada uno de ellos, Dios, que usted los bendiga y los llene de muchas bendiciones, Padre. Y también por mi madre, mis hermanos allá en Guadalajara que siguen la transmisión, que les dé Padre, la tranquilidad, la fortaleza espiritual, pero a través de su palabra, Dios, que ellos también lo busquen y que puedan depender de usted en todo momento de sus vidas, Dios. Bendiga a mis hermanos, Padre, bendiga al pastor también, y que podamos ir con bien a nuestros hogares, los que están allá, pues que puedan estar con bien, y cuando se abran las puertas de la iglesia, Padre, volvamos con una actitud alegre, humilde, con ganas, Padre, de cambiar lo que debemos de cambiar y seguir adelante su camino, Padre. Gracias por su camino, que es un camino muy hermoso, Padre. Gracias le damos, Dios, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pues nos vemos, hermanos, pronto, el domingo a las 10. Gracias por los que se conectaron hoy bien a tiempo, hermano, y los que se quedaron hasta el final, pues también que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo en la mañana y en la tarde. Hasta luego, hermanos, Dios les bendiga.